efectivamente una mujer que se está fugando de la política tras haber sido sentenciada por un caso de corrupción, o es, como ella dice, una perseguida política a la que le correspondía el salvoconducto por asilo, de acuerdo a una convención internacional firmada por Ecuador, también por Argentina. Lo vamos a conversar con el director del portal PI, Periodismo de Investigación, en Quito, quien fue también quien reveló una serie de datos en aquel entonces, año 2017, que dieron fuerza entonces a esta investigación por estos casos de corrupción y soborno. ¿Cómo está, Cristian? Es un placer, muy buenos días, gracias por esta invitación y un saludo a toda su audiencia. Muchas gracias, un saludo a toda Latinoamérica que lo está viendo a través del canal de News. Es muy importante conversar con usted además porque estos son casos que están involucrando directamente a Ecuador y Argentina. En Ecuador un caso conocido, además involucra a otras exautoridades, pero que no necesariamente es de amplio conocimiento en toda Latinoamérica y por eso su opinión es bien importante. Usted revisó este caso en detalle con el portal de Periodismo de Investigación, además con el que trabaja, y nos puede decir en qué consistió para luego definir quién tiene al menos parte de la razón. Hay una verdad jurídica, que es la verdad de los tribunales de justicia en Quito, pero se está hablando de persecución política también. Vamos a resolverlo con usted, pero primero cuéntenos del caso llamado como Arroz Verde o también caso Sobornos, como es conocido también en otras partes del mundo. El caso Arroz Verde fue publicado por el portal que yo ahora dirijo, escrito por dos periodistas, sí, en mayo de 2019, que dejó evidencia un entramado de sobornos en los cuales buena parte de la estructura cercana al expresidente Rafael Correa solicitaba recursos económicos para varias líneas, entre las que constaba el hecho de poder recuperar recursos económicos para sus actividades privadas y también para desarrollar actividades políticas y campañas electorales. Entonces, lo que se descubrió es que existía una estructura muy bien organizada que dependía, por orden del presidente y su conocimiento, de varias personas, en las cuales estaban primeramente el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, la señora María de los Ángeles Duarte, que acaba de escapar de la Embajada Argentina en Ecuador, un exministro llamado Huarte Solís y otros funcionarios de tercer orden que se encargaban de manejar los recursos económicos. Lo que se descubrió es que al menos habrían entregado recursos económicos a toda esta red por aproximadamente 17 millones de dólares. ¿Y cómo es que se descubrió esto? Pues existían una serie de archivos que se los denominó los archivos verdes, en los cuales que eran archivos de Excel, que identificaba cómo es que varios de los contratistas de grandes empresas públicas, que a la vez eran subcontratistas, ¿sí?, de empresas chinas que tenían a su cargo el levantamiento de grandes obras, centrales hidroeléctricas, construcción de trasvases especiales para evitar inundaciones, o sea, grandes obras, megas obras, pues se encargaban de entregar recursos, ¿sí?, por petición de estas personas, y este dinero era trasladado o para las campañas electorales o para la elaboración de piezas publicitarias de propaganda a favor del gobierno o para el uso directo de los implicados. Esto derivó en una investigación fiscal, sí, que decidió llamarse Sobornos, es decir, del Arroz Verde presentado por los periodistas Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, pasa a llamarse el caso Sobornos, y pues se logra identificar que buena parte de estos recursos tenían como respaldo sobre todo facturas, porque había de por medio empresas que habían entregado a las contratistas este tipo de documentos que identificaba hasta dónde se llegó con el dinero. Y por eso buena parte del círculo íntimo de Rafael Correa fueron sentenciados por el delito de cohecho agravado y se les condenó a cárcel a 8 años de prisión. Claro. ¿Sí? Y el caso de la señora, pues María de los Ángeles Duarte no es cualquier cosa o de poca monta, porque ella fue la encargada, ¿sí?, de tramitar a través de las diversas empresas contratistas del Estado al menos la obtención o recaudación de 2 millones de dólares, ¿sí? Y eso quedó evidenciado dentro del proceso judicial e incluso hubo ejecutivos de empresas que entregaron recursos a haber aceptado que le dieron el dinero a ella.
¿sí? Así que, decir que la señora María de los Ángeles Duarte es una refugiada política bajo ninguna circunstancia, y es por eso que ha llamado tanto la atención y ha generado una enorme conmoción en el Ecuador. Perfecto. Ha generado atención la respuesta de Argentina, me imagino entonces. Por supuesto que sí, pero es que no veíamos que podía desembocar en las condiciones que hemos visto en las últimas horas. Porque lo que se entendía es que el Ecuador no iba a permitir la entrega pues de este salvoconducto para que María de los Ángeles deje el país, porque no se trata de una condición política, pues se trata de un hecho en el cual están de por medio 20 personas sentenciadas, en las cuales el principal responsable es el expresidente de la República, Rafael Correa, porque según las propias declaraciones y dentro del caso y pues dentro de sus principales asesoras se identificó que él conocía de estos temas, ¿sí? Que se sabía. Entonces, cuando ella pide, ¿sí? Este instrumento internacional, pues para salir del Ecuador, lo que se le indica es que no se puede hacer. Entonces, de alguna manera las condiciones indicaban que ella debía permanecer un tiempo indeterminado dentro de la embajada argentina, y pues lo que se debe entender es que las condiciones de la ciudad de Quito son así como muy extremas, muy particulares, y no se entiende cómo ella pudo haber salido de forma libre y espontánea de la embajada argentina. De la casa, de la residencia del embajador argentino, y pues básicamente que pues no haya sido notado. Es decir, tiene que haber la complicidad, es clarísima que existe la complicidad por parte de las autoridades de la embajada para que ella haya podido salir y evadir a las autoridades. Y esto es bien importante porque por eso señalo la sorpresa de parte de Ecuador a la respuesta que ha dado Argentina desde el inicio, primero al asilarla y luego al intentar efectivamente que salga del país siendo una mujer que enfrenta una sentencia por casos de corrupción que no solamente, primero, y esto es bien importante señalarlo, nosotros hemos visto en otras partes del mundo donde los poderes del Estado efectivamente no son independientes, donde hay autocracia, donde hay dictaduras, tribunales de justicia que actúan en conformidad, el líder político lo define. No es el caso del Ecuador y menos es el caso de una investigación periodística que con claridad fue capaz de develar todos los acuerdos comerciales que se hicieron entre empresas y agentes del gobierno en ese entonces de Rafael Correa o en sus campañas. Voy a leer un trozo del informe que ustedes efectivamente publicaron en el 2019 que dice: el portal tuvo acceso, dan cuenta de aportes de 11,6 millones de dólares recibido de un total de 14,1 millones proyectados bajo un sistema de códigos que identifican empresas nacionales y transnacionales, y que esta sería una cifra superior, por ejemplo, al caso Lavallato o al caso que incluso llevó a Luis Ignacio Lula da Silva a la justicia también brasileña, muy superior, si bien una estructura similar a la de Lavallato, pero con las particularidades ecuatorianas. Estamos hablando de montos muy altos. Chile tuvo en su momento, así como distintos países de la región, también reformar, legislar y tener de alguna manera una mirada que en algunos casos termina en la justicia, en otros casos termina en acuerdos políticos respecto del financiamiento de la política por parte de las empresas privadas. En este caso, y eso es bien importante aclarar y definir, no se trata solamente del aporte de empresas a campañas políticas, algo que está o desregulado o mal regulado en la legislación local, sino que además se trata de dar también favores y prebendas de regreso. Por supuesto. De hecho, el caso Arroz Verde tiene que ser la investigación mejor documentada sobre aportes de empresas relacionadas a contratos estatales a las campañas electorales. Y lo digo pues porque existe una gran cantidad de documentación y de gran cantidad incluso de declaraciones juramentadas dentro del proceso que lo indican, ¿sí? O sea, no debe existir mejor información de documentación en la región que lo que ha sucedido con el caso Sobornos, antes de Arroz Verde, en Ecuador. Y lo que se identificó pues es que si efectivamente lograron obtener
pues ese monto de dinero para realizar diversas condiciones de campaña, pues lo que nunca se pudo determinar a través de otras investigaciones que se pidieron judicialmente es cómo ellos pudieron haber participado de forma particular, me refiero a cada uno de los implicados, como beneficiarios de esos recursos económicos, más allá de la posibilidad de poder generar gastos de dinero en efectivo provenientes sobre todo de recursos de la deuda externa que el Ecuador contrató con China a través de una serie de sistemas por demás opacos, ¿no? Entonces, bajo todas estas consideraciones, vemos pues que lo que acaba de suceder es una condición extrema de burla hacia las decisiones judiciales que pasan en este país, porque en realidad de los 20 sentenciados dentro del caso Arroz Verde y luego sobornos, pues apenas fueron 2 los que directamente pagaron de alguna manera prisión. Y solo para cerrar, ¿existe la posibilidad de que en esta investigación también se hayan encontrado vínculos con Argentina que de alguna manera también logren entender que más allá de un apoyo ideológico de un presidente a otro por un sector político, puedan haber también el intento de cubrir algunas otras ramas que se puedan extender por Latinoamérica, como pasaron con los otros casos Odebrecht? Los vínculos sobre todo están generados por la presencia de la señora María Duarte en la embajada y por su ex esposo, ¿sí? que es de nacionalidad argentina y que en Ecuador pues tomó una cierta notoriedad por ser un cantante que cuando ya era esposo de la señora ministra pues tenía la posibilidad y la potestad de presentarse en los principales teatros y generar todo tipo de publicidad y propaganda a su favor, y que se entiende que existía una serie de conexiones de los recursos económicos que ellos tenían y poseen seguramente, pues se invirtieron en líneas que deben estar directamente relacionadas a la Argentina. Eso Perfecto. Es cierto, y pues eso no es una investigación que nunca prosperó bajo ninguna circunstancia. Tanto desde lo que se podía hacer del Ecuador, mucho menos en Argentina. Perfecto, vamos a estar muy atentos entonces a cómo continúa este caso, primero qué pasa con las relaciones entre ambos países, ¿no es cierto?, entre Ecuador y Argentina. ¿Qué pasa también si hay más información respecto a si María Duarte viajó con su hijo o no, que todavía está en duda, y todo lo que pueda tener que ver también con el apoyo a las investigaciones periodísticas que ustedes están haciendo, portal de investigación PI? Muchas gracias por eso también, no solamente por haber develado este caso, por un trabajo que siempre es difícil, la labor de la prensa, ¿no es cierto?, de investigar al poder de fiscalizarlo, es siempre compleja, así que muchas gracias por eso y más, además, por estar conectado con toda Latinoamérica, contándonos las bases de este caso, que a veces quedan en discusiones en redes sociales entre un sector y otro, entre un país y otro, pero está la investigación periodística de fondo, que es la que nos entrega todos los datos respecto de lo que pasó con este caso. Sobornos o arroz verde, como se llamó inicialmente en la prensa. Muchas gracias, Cristian Zurita, director de portal de investigaciones PI, desde Quito, comunicado con toda Latinoamérica a través de DNews. Que esté muy bien. Un placer, muchas gracias, buenos días. Igualmente.